grandes empresas del país no son tantas. El grueso de la producción industrial está dirigida o está afincada en un sector de empresas relativamente pequeñas y que muchas veces, digamos, no tienen los recursos o no tienen la cultura corporativa o empresarial para implementar este tipo de defensas. ¿Y qué, digamos, consejos podríamos darle a esas personas que tal vez no tienen esa cultura empresarial, pero que también a veces no tienen los recursos para invertir? Ese es muy, muy buen punto. De hecho, toda Latinoamérica, el 80% de la economía está basada en pequeños negocios, ¿no? En las pymes, como dices tú. Y ese es un gran problema, porque no puedes tener una granja de servidores como tendría una compañía grande, ¿no? No puedes tener personal, si de por sí las grandes compañías sufren justamente de tener personal especializado en seguridad, tampoco puedes invertir tanto, ¿no? En contratar gente que sea especializada en seguridad. Mis recomendaciones en ese sentido es, en principio, campañas de educación, ¿no? Dentro de la organización, a veces son mucho más baratas y más efectivas que a veces la tecnología. Eso es importantísimo, ¿no? Y funciona para todo tipo de compañías, desde compañías grandes hasta compañías pequeñas, ¿no? Te ahorra mucho en el sentido de que si no tienes suficiente gente que se de tecnología que te ayude a proteger la información, tus mejores aliados son tus usuarios, son tus empleados, ¿no? Y si no los educas a ellos, si no inviertes en esa educación, entonces estás teniendo un problema que puede ser la mayor parte del problema. No podría decirle un 80 o un 90%, pero sí les puedo decir que sí es una gran parte del problema. Por lo mismo que decíamos de la ingeniería social, ¿no? O sea, si mi compañía es de 50 usuarios, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Si esos 50 usuarios, con 3 o 4 usuarios que sean vulnerables a una ingeniería social, es suficiente para que estés o no en el negocio, ¿no? Entonces, yo creo que la educación es primordial, ¿no? Número 2, o sea, sí hay que invertir en seguridad, o sea, definitivamente hay que tener una inversión en seguridad, no hay manera de prevenirlo, ya no es un gasto, ¿no? Eso quiero que quede muy claro. Ya es una inversión, ¿no? Antes era un gasto porque finalmente el acceso a internet era, pues, para cuestiones lúdicas, o sea, realmente no era una cuestión de trabajo, no era de misión crítica para el negocio, ¿ves? Pero hoy día el uso de internet es de misión crítica, ¿no? Entonces tienes que tener alineado a tu estrategia de negocio, para tener continuidad del negocio, justamente una inversión en seguridad. Es como un carro, ¿no? Hoy día nadie compra un carro si no tiene una alarma, ¿no? Si no tiene un seguro, ¿no? Entonces es lo mismo, ¿no? O sea, por muy barato que sea el carro, tienes que invertir hasta cierto punto en seguridad. Obviamente hay compañías que su foco es la pequeña empresa, que tiene soluciones de seguridad para la pequeña empresa. Forcepoint no es ajeno a estas necesidades, ¿no? Tenemos herramientas que son esenciales en la parte de seguridad de la navegación y de correo electrónico, que podemos ofrecerlo a través de distribuidores aquí localmente, ¿no? Pero lo que sí es importante es que no se olvide que debe de haber una inversión en ese sentido. La tercera, que de alguna manera está, podemos decir la 1B, es la parte de tener una persona especializada solamente en el área de seguridad, ¿no? O sea, a lo mejor tienen a alguien de soporte técnico, de redes, generalmente es la misma persona la que hace todo, la que ve las impresoras y la que ve el firewall, ¿no? Pero hay que tratar de tener a un personaje, una figura, ¿no? Que se encargue específicamente de la seguridad, ¿no? Que lleve todos esos procesos desde la educación de la gente a seleccionar procesos de seguridad dentro de la organización, a tener las herramientas adecuadas al presupuesto de las organizaciones, ¿no? Eso, nosotros en el vertical de informática y de tecnología le llamamos procesos, personas y tecnología, ¿no? Esas tres columnas de las organizaciones deben estar alineadas. Entonces, tienes que tener a la gente bien educada, ¿no? Para que no sea tan fácil de vulnerar. Tienes que tener procesos establecidos para que la gente realmente, a pesar de que ya sabemos que los usuarios siempre van a ser nuestro gran problema de vulnerabilidad, tengan los procesos que habiliten a que esa educación realmente sea funcional, y las herramientas que refuercen todas esas dos cosas, ¿no? Tanto la educación del usuario, los procesos que están establecidos y la tecnología que realmente la aplique, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Como caso de uso, ¿no? Yo tengo un cliente, de los tantos que tenemos, ¿no? Que los mismos usuarios quieren tener redes sociales, ¿no? Entonces, ¿qué pasó con las redes sociales en este cliente en particular? Todos se fueron, y dijeron, sí, vamos a tener redes sociales, y firmaron un papel de esos que se firman en las paredes diciendo, vamos a ser responsables y no vamos a mal usar las redes sociales, vamos a trabajar y vamos a ¿no? Protegernos de no abusar de las redes sociales, ¿no? Perfecto, ¿no? Y se puso en la pared el gran papel firmado por todos, se habilitaron los accesos a redes sociales,
Y un mes después, ¿no? El jefe, ¿no? El director general, se fue a dar una vuelta por las oficinas a ver qué estaba pasando y todos estaban dentro de las redes sociales. Entonces, no cumplieron. Exactamente, ¿no? Entonces, ese es el caso, ¿no? De lo que estábamos hablando. La gente, ¿no? Alineada, ¿no? Educada, comprometida a cumplir algo, ¿no? El proceso, ¿no? Estuvo definido de que vamos a autogestionar nuestro uso de redes sociales, ¿no? Y vamos a hacer lo posible. Pero ¿qué estaba faltando ahí en ese esquema, ¿no? Estaba faltando la tecnología que realmente obligara a que se pudiera gestionar el uso de las redes sociales, de manera que el usuario pudiera acceder a redes sociales, pero que no abusara de esta apertura a redes sociales. Redes sociales hoy día es parte del negocio, o sea, tampoco es que lo podemos cerrar, ¿no? De hecho, creo que nos están escuchando ahorita en redes sociales. Bueno, ahora que usted dice eso, o que usted dice que nos están escuchando en redes sociales, voy a preguntar, compañero Brian, reafirmémosle a la gente a dónde nos puede ver y porque es importante y que el programa queda ahí adelante, Brian. Sí, así es, doña Hilda. Recuerden que esta entrevista también está siendo transmitida vía Facebook. Ahí nos pueden ver a través de nuestra página Radio Centro 96.3, obviamente por ser Facebook. Es una entrevista que se puede accesar desde cualquier lugar del mundo a cualquier hora del día. Eso. Sí, finalmente no es necesario. Las redes sociales son importantes. Ya no es como antes que uno ponía una página y ya, ¿no? Ahora tienes que tener actividad e interacción con tu público, con tus clientes, con tus usuarios, ¿no? Entonces, sí es importante que en lo que mencionabas, Luis, ¿no? Respecto a qué puede hacer una pyme, ¿no? No es tan costoso tener estas tres columnas de tecnología alineadas. Pueden tenerla. Las pueden tener, así es. Tengo muchos casos, por ejemplo, ¿no? Tengo un cliente, este sí es un cliente un poco más mediano, digamos, ¿no? De gobierno, ¿no? Que a la vieja escuela, ¿no? Que ese es otro tema también. Cuando uno empieza a bloquear de más, ¿no? Las redes sociales, el acceso de los usuarios, empieza a generar problemas de seguridad mucho más graves, ¿no? ¿Qué sucedía en este caso en particular, ¿no? Nosotros nos llamaron para decirnos justamente que había una infección tremendísima de ataques dentro de la organización con lo más malicioso que te puedas encontrar en el mundo de Internet, ¿no? Y entonces cuando llegamos los fabricantes a ver, obviamente los fabricantes lo que quieren es cumplir de una manera tradicional protegiendo la infraestructura, ¿no? Y se olvidan del factor humano. Eso es bien importante. El factor humano es la principal problema de seguridad de cualquier organización. Entonces, lo que yo propuse en su momento es, hagamos un análisis de qué es lo que los usuarios están haciendo en función de su navegación para entender por qué está pasando esta situación de riesgo dentro de la organización. Entonces, cuando hicimos un análisis, hicimos una serie de reportes y análisis y todo lo que tiene que ver con la navegación de los usuarios, encontramos que la gran mayoría de ellos estaban utilizando herramientas de seguridad, ¿no? Para entrar a redes sociales, para ver su correo electrónico, y algunos hasta para apagar el teléfono, ¿me explico? Porque estaba tan cerrado el acceso a Internet que lo que estaba sucediendo es que alguien, seguramente alguno de los millennials, que nunca falta, se encontró alguna herramienta para pasarse todos los controles de seguridad, le enseñó a los demás a cómo instalarla, ¿no? Y resulta que esa herramienta, de hecho, el nombre es Tor, ¿no? Seguramente los que están familiarizados con tecnología lo conocen, que básicamente lo que hace es hacer un túnel, como una especie de túnelcito que se pasa el firewall y todo lo que está ahí de seguridad perimetral, pero el problema es de que usa lo que llamamos el Deep Web o el Dark Web, ¿no? Y ustedes saben que el 80% de la navegación de Internet está en esa área. Y la gran mayoría de los hackers, las organizaciones cibercriminales, los gobiernos que tienen esas organizaciones criminales están en este lugar. Entonces, ¿qué pasaban? Que cuando pasaban por ese tunelcito para entrar a sus redes sociales, de paso se llevaban algunos bichos, ¿no? Entonces infestó completamente la red de problemas de seguridad. ¿Cuál era mi solución, la que yo propuse? Muy sencillo. Darles acceso a redes sociales, ¿no? ¿Por qué? Porque hay dos formas de ver la seguridad en las organizaciones. Una es contener, tratas de detener todo lo que es posible, pero generas estas válvulas de escapes que son después un problema de seguridad más grave, o adoptar, que esa es otra de las cuestiones que las compañías deben considerar. Cuando tú adoptas, lo que estás haciendo es traer a tu organización lo que los usuarios necesitan para hacer negocio, en este caso redes sociales o lo que sea, y tener los mecanismos que te permitan, ¿no?, gestionar el uso de estas herramientas que de alguna manera son, o pérdida de tiempo o vulnerables a ataques sociales, ¿no? Entonces, de redes sociales, de ingeniería social. Entonces, la solución fue esa, muy sencilla, ¿no? Y lo que es chistoso es que el oficial de seguridad, el director de tecnología, me dijo, ¿pero cómo? O sea, ¿cómo vas a abrir las redes sociales? Estamos en el gobierno. Le digo, porque si no abrimos las redes sociales, lo que está sucediendo es la razón
de que está cerrada las redes sociales, ¿no? Entonces, hay que cambiar, ¿no? Hay que cambiar ese paradigma que tenemos nosotros, ¿no? Dentro de las organizaciones, de que tenemos que detener, ¿no? El tráfico, tenemos que dejar de ver las redes sociales. No es cierto, ¿no? Tenemos que adoptar todas estas nuevas tecnologías para que nosotros mismos podamos generar negocio, para que nosotros mismos podamos habilitar a nuestros usuarios, ¿no? Ahora, se supone que para el 2020, 80% de los empleados en cualquier organización van a ser millennials. ¿Y qué hace un millennial? Lo primero que pregunta es, ¿tengo redes sociales? ¿Tengo home office? ¿Tengo este tipo de cosas? Obviamente, si no habilitas a tus empleados por este tipo de situaciones, entonces te estás perdiendo talento, estás perdiendo la capacidad de ser ágil, ¿no? A las necesidades del mercado, donde cualquiera que el vertical que estés tú, ¿no? Entonces, esas son mis sugerencias también respecto a todo este tema de seguridad. Seguridad no significa bloquear, ¿no? Eso no. Seguridad significa tener la capacidad de identificar cuáles son los puntos débiles y usar las tecnologías adecuadas, pero habilitando a los usuarios también para hacer negocios, ¿no? Bueno, amigos, entramos en la parte final del programa. Nos vamos con nuestro compañero Brian. Recuerde que este programa continúa, ¿verdad? Ahí se queda y usted lo puede seguir viendo. Vamos con mi compañero Brian. Se queda en la... El Banco Popular le trae oportunidades a un clic. Encuentre su casa, lote o local comercial con excelentes condiciones. Hasta 100% de financiamiento, hasta 70% de descuento, hasta 360 meses de plazo y con 0% de comisión sobre gastos administrativos. Ingrese a www.bancopopular.fi.cr y convierta una propiedad en bienestar para usted y su familia. Banco Popular, valoramos su trabajo. RCN. Bueno, gracias, muy amable. Bueno, amigos, continuamos aquí en RCN Noticias. Luis, ¿algo más que quieras? Que nuestro invitado. Sí, doña Hilda, tal vez sería bueno que Pavel nos comente acerca de todos los años. Forcepoint lanza un documento que es como quien dice que da el panorama general mundial de por dónde van las grandes tendencias en cuanto a ciberataques y criminalidad. El último reporte que se hizo fue a finales del 2017. Es correcto. Sí. Donde se hizo, digamos, un brief de todo lo que estaba ocurriendo en ese momento en el mundo y una serie de predicciones para los próximos años. Tal vez sería bueno que Pavel nos explicara, como que dice, por dónde van los tiros o por dónde van las grandes corrientes, digamos, en cuanto a lo que tiene que ver con ciberataques y futuros escenarios. Es correcto. Mira, yo creo que de las predicciones, son 10 aproximadamente las que tenía. De hecho, este año fueron 8. Pero las que me llaman mucho la atención están orientadas justamente al tema de la digitalización de las compañías, ¿no? Quiere decir que ya las compañías ya no es como antes, que incluso hasta el aire acondicionado, compañías medias, estamos hablando de 2,000 usuarios, hasta lo que quieras, ¿no? Ya no usan, por ejemplo, los temas análogos, como se les llamaba antes, para hacer cualquier cosa. Por ejemplo, ya los sistemas de enfriamiento de los data centers o de las mismas oficinas a veces ya usan lo que hoy llamamos Internet de las cosas, ¿no? Entonces, ese es un tema muy interesante porque es un acceso de entrada que ya hemos descubierto, además, a últimas fechas en ataques recientes. Se ha cumplido la predicción, ¿no? Que son un punto de entrada para ataques para organizaciones medianas y grandes, ¿no? Entonces, hay que tener soluciones de seguridad que protejan el Internet de las cosas, ¿no? O sea, no sé si ustedes lo usan en algún momento, ya hasta carros, ¿no? Que puedes abrir y cerrar con el teléfono, ¿no? Entonces, todo este tipo de situaciones... Y un de estos que viene un teléfono, un reloj también. Es correcto, ¿no? La verdad es que, digamos, la tendencia ha abarcado prácticamente todo tipo de aparatos que tienes en el hogar, desde microondas, refrigeradores, pantallas de LCD, teléfonos, lo que tú quieras. Las cámaras, ¿no? Ya no hay cámara que no sea controlada bajo Internet, ¿no? Bueno, de hecho estamos bajo de una que está controlada bajo Internet, ¿no? Y esa pequeña cámara uno diría, bueno, ¿qué puede vulnerar una red, no? Pues tiene un número IP que básicamente es como decir, esta cámara vive en esta red y esta red básicamente puede ser vulnerada, ¿no? ¿Para qué? Quién sabe, ya sea para robar información personal, información que puede ser valiosa, o para ser parte del esquema de lo que hablábamos, ¿no? De ataques alrededor. Otra de las cosas que es bien importante es la colección de información personal, que también ya se confirmó con lo que sucedió este año con Facebook, ¿no? Y este ataque de Cambridge Analytica, ¿no? Que básicamente tengan mucho cuidado cuando entren a redes sociales y seleccionen aplicaciones donde les piden, podemos acceder a tus amigos, a tus gustos. Si le están pidiendo eso, no lo hagan, ¿no? Es una pregunta para el público en general. Si ustedes son, digamos, una señorita, se van a un bar
y ven a un tipo ahí medio raro y que les pregunta, ¿me das tu teléfono, tu dirección, dónde vives, cuántos años tienes y todo lo demás? ¿Se lo darían ustedes? La verdad es que no, ¿verdad? Pues eso pasa en las redes sociales. La diferencia es que no ves a la persona que está detrás de eso, ¿no? Ya está sucediendo. La captura de información personal es un mercado muy grande a nivel global, ¿no? A través de redes sociales. Esa es una de las cosas. La otra que es importante en las predicciones es la información basada en los ataques basados en inteligencia artificial. Eso me llamó mucho la atención, ¿no? Porque inteligencia artificial se usa para prácticamente todo, ¿no? Desde el mismo, no sé si se han dado cuenta que de repente tienen el teléfono y el teléfono les dice, dejaste tu carro estacionado, y tú, pero ¿cómo sabes, no? Y eso es inteligencia artificial, ¿no? La inteligencia artificial ya se usa prácticamente para todo. Antes tú podías tener a un grupo de gente generando ataques. Hoy lo que haces es comprar servidores, meterles inteligencia artificial y que ellos se encarguen de identificar cómo atacar y vulnerar redes sociales, ¿no? Ya lo hemos visto, ¿no? Entonces, muchas de las cosas que estamos viendo de los ataques es que no es que el hacker esté atacando directamente, sino está programando máquinas para que tengan la inteligencia suficiente para hacer ataques y vulnerar redes sociales. Y de ahí creo que son las tres más importantes, ¿no? Y eso, ¿por qué son relevantes para nosotros? Las primeras dos, porque tienen que ver con nosotros como personas, ¿no? Y la tercera que estamos hablando, porque tenemos que tener la capacidad también nosotros de poder fomentar una cultura de seguridad dentro de la organización. Cuando estamos hablando de esto, Luis, ¿algo más que queramos ampliar? Nos quedan unos minutitos. No, nada más reiterar, doña Hilda, la invitación para que puedan asistir mañana al evento, el Tech Day, la edición 2018 del nuevo centro de convenciones, y ahí pueden conocer un poco más de las que sería interesante que la gente se compenetrara con esto. Un poquito de cuáles son las charlas que van a tener. Claro, vamos a hablar, obviamente tenemos un taller de nuestro Next Generation Firewall, no es un taller práctico, hands-on, o sea, donde la gente va a poder ver qué puede hacer nuestros productos para proteger pequeñas y grandes empresas. Tenemos soluciones desde las más pequeñas hasta empresas muy grandes. Va a haber un taller también de comercial técnico que lo va a dar mi amigo y compañero Jorge Cruz, ¿no? En la parte comercial. Y yo voy a dar una plática a las 10 de la mañana, al cual los invito a todos. Es una plática académica, no es una plática comercial, donde vamos a hablar justamente de todo lo que estamos hablando, pero en un esquema más académico, ¿no? Lo que nos interesa en esa plática en esencia va a ser qué nuevo tipo de situaciones hay que tener precaución, ¿no? Para los temas de seguridad. ¿Cuáles son las tendencias de seguridad? Un poco hablando de lo que es las predicciones que estuvimos dando el año pasado. ¿Cuáles son los esquemas que estamos nosotros fomentando para la protección a nivel personal y a nivel organizacional? Y hablando un poco ya, abriendo el foro para que podamos tener también una interacción con el público respecto a estos temas que son muy importantes, ¿no? La parte de la seguridad, acuérdense, no es una máquina, es el usuario, es el humano el factor de riesgo de cualquier organización. Y bueno, esas son las cosas más interesantes que nos tienen que quedar aquí, ¿verdad? Es correcto. Porque así vamos a estar siempre atentos, ¿verdad? Exacto, sí. Nosotros somos el punto crucial de cualquier seguridad, ¿no? Una frase con la que quiera concluir, porque ya estamos. Pues bueno, la única que quiero decirles es que se acerquen a nuestro blog, tenemos forcepointblog.com. Este blog básicamente, lo que es importante, cada vez que hablamos en algunos de nuestros segmentos, es la educación, ¿no? La educación aplica a nosotros, de nuestra casa, nuestra familia, con nuestros hijos, hasta las grandes compañías. Mientras haya más gente educada para tener la manera de poder prevenir este tipo de situaciones, el mundo va a ser mejor, eso definitivamente. Nuestro invitado fue Pavel Orozco, muchas gracias. Nuestro invitado Luis Castrillo. Bueno, amigos y amigas, muchísimas gracias. Recordarles que mañana a las 8 de la mañana en la Iglesia Moravia, a la hora santa, 3 de la tarde Catedral, 3 de la tarde San Pedro y 5:30 en la Iglesia de la Soledad. Gracias, Brian. Yo soy Hilda Chacón Brenes, muy feliz y muy contenta de haber tenido a mis invitados. Buenas noches. Gracias, Hilda. Bye.